Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los participantes. Soy Susana Trabaldo, directora de NetLearning, Soluciones para e-learning, empresa que está dedicada a la formación, a la capacitación online, a la implementación de proyectos virtuales y que generó este espacio, este webinar gratuito para nuestra comunidad de aprendizaje, de práctica que fuimos construyendo desde su fundación en el año 2002. Así que les doy la bienvenida a todos. Especialmente quiero agradecer la presencia de equipo de NetLearning que nos está acompañando en este momento, consultores, tutores, coordinadores. A todos un profundo agradecimiento por acompañar y colaborar siempre en cada una de las propuestas de NetLearning. Bueno, ahora sí voy a presentar a la doctora Karina Sela, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Tuve el gusto de conocerla personalmente en Ecuador hace unos cuantos años, y desde ese tiempo Karina nos acompaña de distintos modos, como consultora y como tutora de diferentes propuestas formativas. Ella es docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en Ecuador, y en la diplomatura de e-learning de NetLearning, que es la que tenemos certificada por la Universidad Nacional de San Martín. Es ingeniera informática y máster en ingeniería de medios para la educación de la Universidad de Poitiers de Francia a través del programa europeo Euromind. PhD en informática pluridisciplinar aplicada a las tecnologías de la información y la comunicación. Actualmente es directora de educación a distancia en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de Ecuador. Karina hoy nos presenta el tema analíticas de aprendizaje. Le damos una bienvenida muy importante y bueno, esperamos que al finalizar el webinar todos hayamos aprendido mucho de su experiencia, de su conocimiento y experiencia. Adelante, Karina. Muchas gracias, Susana. Muy buenas tardes, muy buenas noches con todos, equipo NetLearning y demás asistentes. Es un gusto compartir con ustedes en esta tarde ciertos resultados, ciertas líneas de investigación, ciertos elementos que estoy segura que van a contribuir mucho al aprendizaje de este importante tema que es e-learning. Bueno, como lo presentó Susana, el tema de este webinar es analíticas de aprendizaje. Esta línea se basa en algunos estudios que han sido producto de mi investigación doctoral. Bueno, con respecto a la agenda que vamos a manejar a lo largo de esta sesión, tenemos algunos puntos. Primero vamos a tratar sobre la analítica de aprendizaje, las redes sociales, el análisis de las redes sociales, algunas aplicaciones de las redes sociales en diversos ámbitos, y al final daremos unas pinceladas del Social Network Analysis en ámbitos e-learning. Bueno, ¿qué son las analíticas de aprendizaje? Tenemos como principal exponente de este tema a Siemens. Y Siemens presenta las analíticas de aprendizaje como el análisis de los datos generados a lo largo de un proceso de formación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tomar decisiones en diversos ámbitos o en diversos niveles. Dietz, Uller y Arnn hacen otra propuesta con respecto a las analíticas de aprendizaje. Lo tratan como una disciplina relacionado con el desarrollo de métodos para explorar datos,
¿sí? Y para hacer un uso posterior de estos datos, para entender de mejor manera características, elementos sobre el alumnado, el comportamiento y también con el fin de mejorar el diseño de estos entornos en los que se desenvuelven no solo los estudiantes, sino también los docentes. Otra definición indica que las analíticas del aprendizaje hace uso de los datos que también incluye Big Data para proveer inteligencia útil para estudiantes y profesores. Como ustedes pudieron observar, las analíticas de aprendizaje hacen uso o toman como recurso principal o insumo o como materia prima a los datos, porque los datos son un elemento crítico en cualquier ámbito, en los gobiernos, en las organizaciones e instituciones. Los datos nos pueden brindar información valiosa si lo sabemos utilizar, sobre todo para tomar decisiones. Los datos además nos permiten reconocer, valorar, evaluar y proyectar la conducta de los usuarios. Cuando hablamos de analíticas de aprendizaje, tenemos que hablar, desde luego, de redes sociales. Las redes sociales, como todos conocemos, estamos inmersos en distintas redes sociales porque, de hecho, el ser humano es un ser inherentemente social, ¿sí? Que se desenvuelve en varios ámbitos, en su actuar profesional, en su vida cotidiana, familiar, siempre está inmerso en cualquier tipo de red. Nosotros conocemos que una red social es una estructura integrada por nodos. Los nodos pueden ser personas, entidades o instituciones. La red social, según Barnes, también es una representación de las relaciones y los flujos existentes entre las personas, grupos, organizaciones, animales, ordenadores, etc. La red social puede ser integrada por diversos elementos. Principalmente estos elementos que forman parte de las redes sociales son los nodos y las conexiones que pueden haber entre estos nodos. Estas redes pueden estar en cualquier contexto, ¿sí? En un contexto virtual o en un contexto físico. Si hablamos de los nodos que forman parte de una red social, los nodos de una red pueden ser de diverso tipo. Por ejemplo, podemos armar una red social con personas, o podemos analizar una red integrada por organizaciones, por países, ciudades, universidades, empresas o instituciones. Es decir, en los nodos puede estar representada cualquier tipo de persona o institución. Las relaciones que integran estas redes sociales pueden ser de diverso tipo, ¿sí? Por ejemplo, pueden haber relaciones de intercambio de información. Por ejemplo, podemos formar una red a través de nuestros mensajes que elaboramos en un chat o una mensajería, por ejemplo, de WhatsApp o de Skype o de cualquier aplicación de este tipo. Se pueden crear redes y analizarlas utilizando las relaciones de valoración de una persona hacia otra. Es decir, se pueden generar las redes de amistad y a su vez este tipo de redes también se pueden analizar y a partir de esto emitir algún tipo de resultado. Otro tipo de relaciones que se pueden analizar y se pueden crear relaciones de tipo de asociación, es decir, personas, por ejemplo, que participan en un evento que tienen membresía hacia alguna organización en particular. Este tipo de redes también se pueden analizar. Wasserman hace referencia a otro tipo también de relaciones. Por ejemplo, de movimiento o ubicación. Se pueden analizar, por ejemplo, las redes de migración, las redes, por ejemplo, de viajes de un usuario.
Se pueden determinar redes utilizando como relación la conexión física, por ejemplo, caminos, ríos, puentes, las rutas de un metro, las rutas de un tren, son redes que se pueden analizar. Otro tipo de relación que se puede analizar son las interacciones, por ejemplo, las interacciones entre un docente y un estudiante en el aula física o un docente y un estudiante en el aula virtual, ¿sí? Otro tipo de relaciones que se pueden analizar es el intercambio de recursos, por ejemplo, entre instituciones, entre empresas, entre países. Caroline hace referencia a otro tipo de relaciones. Por ejemplo, relaciones de interacción conductual, que implica acciones comunicacionales, por ejemplo, hablar con otra persona, enviar mensajes. A través de estas relaciones se pueden crear redes y se pueden analizar estas redes. Otro tipo de relación que se puede analizar es la conexión física que puede haber entre personas. Por ejemplo, sentarse juntos en el almuerzo o vivir en el mismo vecindario. Es posible crear relaciones a partir de es posible crear redes a partir de estas relaciones. Y también se pueden analizar estas relaciones de asociación o afiliación. Aquí tenemos en pantalla el ejemplo de una red de los blogs políticos, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos colores. Aquí tenemos a los demócratas, esta red representa los blogs de los demócratas y los republicanos. Entonces, aquí se utiliza como criterio la afiliación a un partido político para generar una representación gráfica de la red. Y una vez creada esta representación gráfica de esta red, se puede analizar y sacar ciertos resultados. En la siguiente pantalla tengo la representación de una red de los tipos de ingredientes. Están agrupados entre aspectos en común entre sí. Entonces, se puede crear otro tipo de red. En esta gráfica, ustedes pueden visualizar las redes de contactos de Facebook, en donde cada color representa el tipo de red. Por ejemplo, el verde representa el grupo de contactos profesionales, el rojo representa el grupo de contactos de familiares, el verde, el grupo de amigos, etcétera. A partir de estas representaciones se pueden agrupar los contactos dependiendo de la afiliación de estos. Al hablar de analíticas de aprendizaje, hablamos de redes sociales y es importante y necesario que hablemos del análisis de redes sociales. El análisis de redes sociales es una metodología que analiza las redes en cualquier contexto. El análisis de redes sociales está dentro de las analíticas de aprendizaje. Es una metodología que me permite hacer un análisis de los datos. Se basa en la teoría de grafos, y como les indicaba, forma parte de las analíticas de aprendizaje. ¿Qué es lo que hace el análisis de redes sociales o Social Network Analysis? Permite expresar y analizar de una manera formal las redes y con esto permite establecer patrones de acción de los nodos, de cualquier tipo, nodos de cualquier tipo. Aquí tenemos algunos ejemplos de estudios y de aplicaciones del Social Network Analysis. Como les decía, el Social Network Analysis me permite representar de manera formal las redes sociales. Y como ustedes lo visualizaron anteriormente, estas redes sociales pueden ser estructuradas por nodos y relaciones. Los nodos pueden ser de cualquier tipo, pueden ser personas u organizaciones u objetos.
mientras que las relaciones pueden ser también de cualquier tipo, por ejemplo, ubicación geográfica, afiliación, afición por algún tema. En este caso vemos en este gráfico la representación de las conexiones que hubo de los terroristas que volaron en cada uno de los vuelos del 11 de septiembre. Entonces, si ustedes se fijan en el gráfico, aquí tenemos estos cuadros de colores representan las personas que intervinieron en estos hechos terroristas y los colores representan el vuelo al que representaron. Entonces, el análisis de redes sociales permitió identificar la red, las conexiones que hubo entre estos terroristas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar sus conexiones, cómo fue su actuación y cómo interactuaron entre ellos. Aquí tenemos otro ejemplo de un artista estadounidense llamado Marlon Bardi. Marlon Bardi analizó las redes de corrupción mundial y las representó en este pictograma. Entonces, fíjense, Marlon Bardi hizo esta representación de la corrupción mundial que conectaba a entidades como la CIA, el gobierno de Estados Unidos y Bin Laden. Y este pictograma lo sacó un año antes de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, esta es una representación del análisis de redes sociales que se puede hacer a distintos ámbitos. Aquí, por ejemplo, tenemos una representación de una predicción de la propagación de la epidemia H1N1. Es una representación de la red, de esta red. En esta otra gráfica tenemos la representación de las conexiones de intercambio comercial que existen entre varias organizaciones. Entonces, insisto en que el análisis de redes sociales me permite representar cualquier tipo de red, representar los nodos y sus asociaciones. A través de esto se pueden determinar ciertas características, ciertos datos, cierta información que me permite determinar patrones, conductas, me permite no solo analizar lo que pasó, sino también determinar a futuro qué podría pasar a partir de estos datos. Otras aplicaciones prácticas, por ejemplo, del Social Network Analysis, en los negocios se utiliza para analizar y mejorar el flujo de comunicación en las organizaciones. Y también el Social Network Analysis ayuda a determinar las conexiones entre las organizaciones. Aunque no lo crean, también se utiliza en el fútbol. Se analiza la actuación de los jugadores en un determinado juego, ¿sí? Y donde se puede determinar qué jugador tuvo un mejor papel, una mejor actuación. También es importante que citemos este ejemplo de los 6 grados de separación. Es una teoría enunciada por Itiel de Sodapool y Manfred Koken y se demostró empíricamente por Stanley Milgram. Y este experimento lo que demuestra es que cualquier persona del mundo está conectada a no más de 5 personas o a no más de 6 personas junto a otra persona. Entonces, a través de este estudio lo que se determinó es que no estamos muy separados de las personas a nivel mundial. Y este experimento lo que demostró también es que en las redes sociales como Facebook, aplicaciones como Twitter, LinkedIn o mensajería como Microsoft o correo electrónico han hecho que estos 6 grados de separación se vayan cada vez disminuyendo. Entonces ya no estamos a 6 grados de separación de otra persona, sino que estos grados se han ido reduciendo poco a poco con las aplicaciones que se van desarrollando día a día. A continuación les voy a mostrar algunas características de las redes. Estas características se determinan a través de ciertos
de ciertos lineamientos del análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos analizar en las redes sociales? ¿Qué fenómenos podemos analizar en las redes utilizando análisis de redes sociales? Pues bien, podemos analizar algunas características, por ejemplo, los puentes, los nodos que conectan grupos, como es en este ejemplo. Tenemos una red a mi izquierda. Si ustedes se fijan, tengo una red a mi izquierda y también tengo una red a mi derecha. ¿Sí? El grupo de mi izquierda, digamos, representa a la familia Capuleto y el nodo H es Julieta Capuleto. El grupo de la derecha es la familia Montesco y Romeo representa el nodo I. Vemos que Romeo y Julieta representan dos nodos que sirven de puente para conectar dos grandes y poderosas familias de Verón. Entonces son fenómenos que se pueden analizar en el ámbito de las redes sociales utilizando el análisis de las redes sociales. Fenómenos como estos, los nodos y su influencia en la conexión entre grandes redes. También se pueden analizar en las redes características como el poder. Si ustedes se fijan, tengo tres tipos en esta pantalla, tengo tres tipos de redes. La primera es una red en estrella, la segunda una red lineal y la tercera una red cerrada. Si yo les pregunto en esta red número 1, si yo les pregunto ¿qué nodo es el que tiene más poder? Podríamos ver que el nodo A tiene mucho poder. Porque, por ejemplo, si el nodo C desea llegar al nodo G, siempre tendría que pasar por A, ¿sí? Y si ponemos un clásico ejemplo, si esta red de estrellas representa una red de empresas, decimos que si la empresa C necesita hacer alguna transacción comercial con G, obligatoriamente tiene que pasar por A. Y si esta red rompe su relación con A, no podría obviamente llegar al resto de empresas. Entonces decimos que en esta red estrella A tiene mucho poder, ¿sí? Porque sirve como medio de conexión para todos los nodos que se encuentran a su alrededor. Entonces, en el análisis de redes sociales se analizan cuestiones de este tipo. Si nos fijamos en esta red número 2, también, si deseo analizar desde el punto de vista del nodo A, del mismo nodo A, A se encuentra en desventaja, por ejemplo, para llegar al nodo H. Para llegar al nodo H, tendría que pasar por todos estos nodos, ¿sí? Entonces, es otro enfoque que puedo analizar, ¿sí? Las conexiones por las que debo pasar para llegar a otro nodo, ¿sí? En cuanto a la red número 3, ¿sí? En este tipo de redes también puedo analizar el tema de cuestiones de poder. Entonces, si nos fijamos, aquí todos estos nodos se encuentran interconectados entre sí. Y, por ejemplo, si A quiere llegar a G, tendría que pasar por el nodo I y H. Si A rompe relaciones con I y H, no podría llegar a G. Entonces, aquí vemos también que los nodos tienen cierto poder, ¿sí? Si alguno de estos nodos rompe relación, no podría llegar a otros nodos. Entonces, cuestiones como estas, características como estas, son las que puedo analizar en una red. También puedo analizar características como la homofilia. La homofilia no es otra cosa que la agrupación de personas por algún elemento en común. En este caso, en este estudio de James Moody, lo que se hace es un estudio de la agrupación de los estudiantes por su etnia, ¿sí? Entonces, la homofilia dice básicamente que las personas nos agrupamos por algún elemento en común.
nos agrupamos, por ejemplo, profesionales que nos interesa algún tipo de tema, o si nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países, vemos que en otros países, por ejemplo, hay barrios de países, por ejemplo, en Estados Unidos, el barrio chino, el barrio latino. Esto es porque el ser humano siempre tiende a la homofilia, a agruparse con personas que tengan elementos comunes. Y a partir de estas agrupaciones se pueden hacer representaciones gráficas como las que ustedes ven en pantalla. A partir de estas representaciones se pueden hacer estudios de este tipo. Otra característica que podemos analizar utilizando redes sociales es la densidad de las redes. Si ustedes se fijan, a mi izquierda yo tengo una red muy poco conectada, es decir, una red muy poco densa. Las conexiones entre los nodos son muy escasas. Mientras que a mi derecha yo tengo una red muy bien conectada, muy densa, se han explotado suficientemente las conexiones entre los nodos que integran esta red. Entonces, la densidad de las redes es otra característica que puedo analizar en cualquier red social. A grosso modo, y a modo de resumen, podemos decir que las aplicaciones del análisis de redes sociales se puede realizar en varios ámbitos. Por ejemplo, en el terrorismo, en las redes de negocios, en la gestión del conocimiento, en redes de empleo, por ejemplo. También se utiliza el Social Network Analysis en el estudio de las tendencias de la moda. Se hace análisis de las características del Internet y también de la creatividad. También el Social Network Analysis se aplica mucho en la enseñanza y desde luego también en e-learning. Si nos fijamos un poco ya entrando en el tema de e-learning, el Social Network Analysis permite determinar ciertas características de las interacciones que emergen en el ámbito e-learning. Entonces, podemos asociar el Social Network Analysis en e-learning para estudiar las estructuras sociales que emergen en e-learning. He realizado algunos estudios que tienen que ver con Social Network Analysis e e-learning. Entonces, algunos estudios que yo he realizado es, por ejemplo, la relación de los estilos de aprendizaje. He analizado estas redes en el ámbito de e-learning, el aprendizaje colaborativo y también la clase invertida. Todo esto en e-learning. En esta gráfica tenemos la representación de una red de e-learning. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo unos círculos rojos que son la representación del diálogo de los usuarios en un foro. ¿Sí? La conexión que hubo entre estos usuarios en un foro. Entonces, estos son los tipos de redes que se pueden generar en los ámbitos de e-learning. Podemos, además, en e-learning, identificar las interacciones de los usuarios. Por ejemplo, identificar el diálogo en un foro, el diálogo del estudiante y sus pares, o el diálogo del estudiante con su docente y viceversa. También, por ejemplo, se pueden analizar las interacciones con el material del aula, o las interacciones con los enlaces, con los sitios de su aula virtual. ¿Sí? Entonces recordemos que una red social puede estar integrado por un nodo de cualquier tipo y por una relación también de cualquier tipo. Aquí tenemos en esta gráfica la representación de un foro, ¿sí? Del diálogo no de un foro, sino de varios foros. Son cerca de unos 10 foros. Entonces aquí tenemos unos recuadros azules que representan los foros, mientras que los rojos representan los usuarios que participaron en estos foros. Esta es la representación de una estructura social en e-learning. Bueno, ¿y qué podemos analizar
a partir de estas representaciones utilizando el Social Network Analysis. Podemos analizar, por ejemplo, a usuarios rezagados como este usuario 10, que como vemos tiene poca participación, ¿sí? Entonces se pueden analizar aspectos de este tipo. ¿Quién tuvo mayor participación, menor participación? ¿Qué tipo, la cantidad de participaciones que tuvieron los docentes, por ejemplo, o los tutores en un determinado foro? También se pueden determinar los usuarios que tuvieron una mayor participación, ¿sí? Una participación estelar, se puede decir, en este tipo de foros. Y también se puede identificar, por ejemplo, el foro que tuvo una mayor participación. Entonces, si ustedes se fijan, este tipo de representaciones me permite sacar mucha información que puede ser útil para generar nuevas propuestas en el diseño de e-learning. Primero, puedo hacer un análisis cuantitativo de las interacciones que realizan los usuarios en el ámbito virtual, ¿sí? O puedo analizar cuál fue el comportamiento, el nivel de interacción de los usuarios a través de una formación virtual. Como para concluir, podemos decir que los aportes del análisis de redes sociales en e-learning son varios. El análisis de redes sociales permite una mejor comprensión del proceso de comunicación y de la interacción en un entorno e-learning. El análisis de redes sociales, si bien hace un análisis cuantitativo de la interacción en ámbitos e-learning, se puede complementar con metodologías como análisis de contenidos para determinar la cualidad de esas participaciones. El análisis de redes sociales también permite identificar las características de los participantes de una red, características cuantitativas de interacción. Se determina también a través del análisis de redes sociales el comportamiento del flujo de la información en un entorno e-learning. También, utilizando Social Network Analysis, se puede determinar los puntos de interés en una determinada actividad o participación y se pueden determinar patrones de participación. Como conclusiones, podemos decir que el estudio de las interacciones sociales en entornos e-learning permite aprovechar las grandes cantidades de información almacenadas en los LMS o Content DMS. Es importante señalar que mientras se ejecuta una formación en línea, las organizaciones tenemos mucha cantidad de datos que es importante que produzca, ¿sí? Y que nos pueda generar nuevas propuestas y que nos permita tomar decisiones para seguir mejorando estas propuestas de formación virtual. Entonces, por ejemplo, en análisis de redes sociales en e-learning, se estudia mucho este tema de la deserción en el ámbito virtual, la deserción en educación a distancia. Entonces, el análisis de redes sociales es una muy buena herramienta para determinar o ver el perfil de actuación de personas de este tipo. El análisis de redes sociales es una herramienta que permite identificar el patrón de interacción de los usuarios. Me permite determinar cuáles son mis usuarios con mayor nivel de actuación, con menor nivel de actuación. Me permite determinar la densidad de participación a lo largo de una formación. Entonces, estos patrones permiten una mejor comprensión del nivel de interacción causada en un entorno e-learning. Y obviamente esto me permite identificar roles protagónicos no solamente del estudiante, sino de los tutores o de cualquier tipo de elemento que se pueda analizar en los ámbitos de e-learning. Y bueno, esto ha sido la sesión. Espero que haya sido de alguna manera productiva y bueno, te cedo la palabra a Susana. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ¿me escuchas bien, Karina? Sí. Perfecto, bien. Sí, yo he tomado aquí algunas preguntas que me parecen como
tal vez más representativas o más relacionadas con el tema del e-learning. Por allí la pregunta de Gabriela, que dice si hay alguna herramienta con la que se pueda tomar los datos de las plataformas de e-learning. Sí, desde luego que sí. Hay varias iniciativas que han nacido a partir de la investigación para generar herramientas que nos puedan tomar los datos de manera fácil de las plataformas LMS. Una propuesta de estas es Mapsel. Mapsel nace a partir de un proyecto realizado en una universidad española y esta herramienta permite, lo que hace es conectarse con la base de datos de Moodle y tomar esos datos para que luego puedan ser analizados. Muchas gracias, Karina. Por aquí tenemos otra pregunta que también creo que está relacionada con este tema, es ¿qué tipos de redes se pueden analizar en e-learning? Bueno, si bien enfocado en la charla sobre relaciones de comunicación que se generan en los ámbitos de e-learning, como por ejemplo las redes que se forman a través de un diálogo efectuado en un foro, también se pueden analizar, por ejemplo, las acciones o las conexiones que puede tener un usuario con los materiales en el aula virtual, ¿sí? O también se pueden determinar las redes de conexión a través de un foro, de otra herramienta de comunicación distinta a un foro. Principalmente esas son los tipos de redes que se pueden analizar. Muchas gracias, Karina. Ahora lo que nos queda es agradecerte mucho este tiempo que nos has brindado y estos conocimientos que has compartido. Estamos ahora con muchas inquietudes relacionadas con este tema y seguramente, este sea un primer paso hacia, digamos, profundizar en el futuro sobre estos temas, tal vez en los mismos cursos de NetLearning. Muchas gracias, espero que todos hayan tenido una muy buena experiencia. El webinar se está grabando, con lo cual luego vamos a compartir el video en nuestro blog. Así que solo me queda despedirme de todos los participantes que se han acercado y saludar a miembros del equipo de NetLearning que se encuentran presentes aquí. Y bueno, finalmente, muchas gracias, Karina, por todo. Hasta pronto. Muchas gracias. Un gusto. Hasta pronto. Gracias. Muy buenas noches.